¿Dónde nos habíamos quedado la clase anterior? Habíamos visto las alteraciones del balance hidromineral. Estas alteraciones del balance hidromineral eran la deshidratación y la hiperhidratación, entendiéndose que ambos se presentan bajo una deshidratación o hiperhidratación isotónica cuando la pérdida es tanto de agua como de electrolitos. Una deshidratación de tipo o hiperhidratación de tipo hipotónica, estamos hablando cuando generalmente se gana más agua o se pierde agua que electrolitos. Y al revés, una deshidratación de tipo o hiperhidratación hipertónica es más bien la mayor ganancia de electrolitos en relación a la pérdida o a la ganancia de agua, o mayor concentración. Obviamente que eso me llevaba a un desplazamiento de las moléculas de agua del líquido intra al extracelular o del extra al intracelular, dependiendo si yo estaba en un medio isotónico, en un medio hipotónico o hipertónico, porque en isotónico existía un equilibrio. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Así también vimos que las alteraciones del balance hidromineral o un proceso más que todo de pérdida de agua, más propiamente pérdida de agua, no se puede dar bajo la medición de pruebas de laboratorio, de bioquímica. Sí, como dice acá, la medición de los volúmenes de los compartimentos de los líquidos corporales no se realiza en laboratorios de bioquímica clínica. Es decir, si usted quisiera saber si su paciente está deshidratado o está hiperhidratado, no hay prueba de laboratorio que le ayude, que le contribuya a ese diagnóstico, pero sí su clínica, su exploración, su anamnesis, sí le puede decir a usted que su paciente está deshidratado, está hiperhidratado. Ahora, en la parte en cuanto a los electrolitos, porque es balance hidromineral, en cuanto a los electrolitos, sí tenemos las pruebas que es el famoso ionograma. El ionograma que me cuantifica preferentemente, me cuantifica ion sodio, ion potasio, ion cloruro. Los equipos modernos, sin embargo, de ionograma, anexan y le lanzan un resultado más, que es el del ion calcio. Eso por si acaso, porque de repente usted va a un centro en el cual maneja el laboratorio de ese centro, maneja un ionograma, un equipo de ionograma, en el cual no es del todo moderno. Generalmente este equipo, porque ya se hace mediante mediciones de equipo, ya no se hace manual. El equipo lanza, usted solicita, para el paciente Juan Pérez solicito un ionograma. ¿Qué le está pidiendo al laboratorio? Yo quiero que usted me le cuantifique a mi paciente el valor del ion sodio, el ion potasio, el ion cloruro. Entonces, el laboratorio le devuelve esos resultados cuantificados. Ahora, sin embargo, los nuevos equipos le lanzan también el calcio. ¿Por qué? Porque directamente el equipo lanza un pequeño, así como cuando usted va al cajero y el cajero le lanza una ficha de impresión, el equipo también, y muchos laboratorios lo que hacen es directamente anexarlo eso en una hoja, firmarlo y pasárselo al médico. Entonces tengan, sin embargo, esa precaución. Hay otros, sin embargo, laboratorios que directamente lanzan los 3 resultados. Pero ¿qué me permite esto? ¿Qué me permite esos resultados? Los vamos a ver, que yo los voy a poder comparar con un valor de referencia y tendré por debajo y por encima del valor de referencia. Entonces nosotros vamos a ir viendo ahora qué pasa cuando cuando mi paciente ha perdido volúmenes de agua, obviamente, y electrolitos. ¿Cómo hago para reponer esto? De esto se habla de la fluidoterapia intravenosa, que suele justamente emplearse para corregir ese desbalance o ese desequilibrio que se presenta en mi paciente debido a una deshidratación o una hiperhidratación asociado, ya sea hipertónica, hipotónica, etcétera, asociado a la pérdida de electrolitos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para la fluidoterapia intravenosa? De ahí que el hecho, fíjense, miren, que parecen normas tan sencillas, pero son protocolos que sí o sí tienen que ser manejados por un personal de salud. Antiguamente era muy común que en ciertos barrios se colocaban en unas casas porque aprendieron a colocar inyección, nada más, colocaban un cartelito donde decía se colocan sueros. Y eso, sin embargo, sin ningún conocimiento previo de la parte
médica, la parte de salud, porque no es, pues, si bien es un protocolo sencillo, pero detrás de ese protocolo sencillo están conocimientos básicos de lo que viene a ser el área de la salud. Entonces dice, para una fluidoterapia intravenosa, primero se valora clínicamente al paciente. ¿Quién va a valorar clínicamente al paciente? Alguien que trabaja en el área de salud, alguien que conoce, y quién mejor que la parte médica. Después, prestar atención bioquímica sobre las funciones cardíacas y renal. Usted va a introducir por vía intravenosa una solución. Si bien puede ser isotónica, pero está introduciendo una cantidad, un volumen de una solución que va a pasar directamente, va a ir al torrente sanguíneo, puede ser una carga para su corazón y una carga para los riñones. Si estos no están funcionando bien, obviamente que en vez de mejorar a su paciente lo va a complicar. Entonces, de ahí que la valoración clínica es importante y saber si este paciente no tiene problemas renales, no tiene problemas cardíacos, etcétera, yo podré tranquilamente recurrir a la fluidoterapia intravenosa. Emplear soluciones sencillas. Vamos a ver qué es lo que se quiere reponer. ¿Se quiere reponer solamente líquido extracelular? ¿Se quiere reponer líquido intracelular? Ah, no, ha sido una pérdida masiva, pérdida de sangre. Hay que reponer entonces plasma, hay que reponer sangre total, etcétera. En los líquidos prescritos, intentar reponer las deficiencias y adelantarse a las pérdidas futuras. Es decir, si yo tengo un niño que está con vómitos, con diarrea, obviamente que, y la diarrea persiste mientras no se le da su antibiótico, no se le da se restablece si es un proceso viral, va a estar con diarrea, entonces nos adelantaremos a ir poniendo los electrolitos que ya perdió más los que va a ir perdiendo. Y se monitoriza al paciente de cerca. Eso quiere decir que siempre tiene que haber una persona que esté encargada y esté atenta al tiempo o mientras dure la fluidoterapia. No es nomás colocar el suero, irse y dejarlo y que el paciente grite, se terminó el suero y no hay a quien mire ni nada, sino siempre tiene que haber una persona supervisando el procedimiento. Muy bien. Entonces, veamos ahora. ¿Cuáles son las soluciones más empleadas? Las soluciones más empleadas son la solución de dextrosa al 5%. Esta solución de dextrosa al 5% quiere decir 5 gramos por cada 100 ml, 5 gramos de dextrosa o lo que viene a ser glucosa en 100 ml de solución. ¿Qué es lo que hace este tipo de solución? Este tipo de solución lleva agua y lleva energía al líquido extracelular y al líquido intracelular. Si hablamos de líquido extracelular, estamos hablando de plasma, líquido intersticial, y llega hasta dentro de las células, restableciendo no solamente volúmenes de agua, sino aportando energías a las células. No se olviden que la glucosa es fuente energética primaria para nuestras funciones vitales. Entonces, ni qué decir, está no solamente reponiendo, en este caso no solamente está reponiendo agua, sino está reponiendo también energía. Muy diferente es cuando yo hablo de una solución fisiológica al 0,9% o 0,15 mol por litro. Esta solución fisiológica, que también es una solución isotónica, tiene la particularidad de reponer únicamente lo que es el líquido extracelular. Repone agua y repone electrolitos. Me está reponiendo ion sodio e ion cloruro. No es una magnitud grande porque es una solución isotónica, pero me llega a restablecer la pérdida. Plasma, el plasma o sangre, ¿qué me va a reponer? No me va a reponer agua de líquido intersticial, no me va a reponer agua de líquido intracelular, pero simplemente me va a restablecer la volemia, me va a restablecer el volumen o el flujo de sangre. Entonces va a depender de qué ha sido la pérdida. En muchos casos no se consigue la sangre, pero se consigue el plasma. Y el plasma, obviamente que puede tranquilamente sustituir, dependiendo, claro, la característica de mi paciente. Cuando nosotros habíamos visto el balance hidromineral, perdón, el balance hídrico, ¿se acuerdan que el balance hídrico en uno de los primeros temas estaba entre la relación, o qué era el balance hídrico? Es la relación entre el agua que ingresa al paciente y el agua que sale de una persona. El agua que ingresa está en relación a tres, si se recuerdan, eran tres: agua visible, agua oculta y la agua de oxidación. Eran las formas a través de las cuales las moléculas de agua ingresan a nuestro cuerpo y llegan a distribuirse tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular para mantener ese porcentaje del 70 al 80%
que va a depender obviamente de la edad, del sexo y la obesidad. Pero ¿cómo salen esas moléculas de agua? Porque todo lo que entra tiene que salir y tiene que mantener un equilibrio. Sale principalmente, ¿por qué habíamos dicho? Por los riñones. Entonces, la orina contiene un gran volumen de agua. Entonces, mis riñones tienen que estar funcionando pues adecuadamente para poder mantener ese balance hídrico. Entonces, siempre pensemos, si tengo un problema renal, seguro que mi balance hídrico, y no solamente el hídrico, el mineral, los electrolitos que también salen por orina se van a ver afectados. ¿Dónde más sale? Sudor. ¿Por dónde más? Por las heces, por la respiración. No nos olvidemos que una de grandes de las pérdidas insensibles de las pérdidas de agua es a través de la respiración. Entonces, si yo tengo un paciente hiperventilando con una temperatura alta, de seguro que va a sufrir pérdidas de moléculas de agua que yo tendré que estar consciente de que hay que reponerla. Entonces, lo primero que se hace cuando yo tengo eso es normalmente. Ahora, ¿qué pasa, sin embargo, si yo tengo un paciente? Fíjense, este paciente ha sido sometido a cirugía mayor abdominal y actualmente está en su segundo día del posoperatorio. Miren cómo está sujeto a un ingreso por vía interna, un fluido intravenoso. Entonces, esto me está llevando a que el balance seguro hidromineral no es el normal, no es por aparato digestivo, no es por vía agua visible, agua oculta, no, fíjense que es una vía externa. Además, está sujeto este paciente, ya su fuentes de salida o la salida de fluidos va a estar sonda nasogástrica, tiene drenaje de heridas quirúrgicas y tiene una bolsa de diuresis. Entonces, en este caso, igual el balance yo tengo que considerar entre lo que está ingresando y lo que está saliendo. Muchas de estas bolsas, muchos de estos tienen medición, vienen con medida y justamente vienen con medida para que el médico evalúe la cantidad de líquido que entra, que tiene que ser igual a la cantidad de líquido que sale. Entonces, lo primero que hay que hacer, registro del caso, detalle de la historia del paciente, la exploración, etcétera. La clínica, importante. Aquí, lamentablemente, no queda otra. Y esto, lo único que se aprende es viéndolo al paciente, etcétera, que es eso lo que hacen después en asignaturas posteriores. La exploración del paciente, esa exploración que está en relación a medir presión, presión venosa, pulso, etcétera. El balance de líquido y las hojas de enfermería. Estas hojas de enfermería que generalmente a veces están en la enfermería, están anexas con la historia clínica donde las enfermeras cada cierto tiempo miden la temperatura, miden la presión, etcétera, del paciente. Y eso usted es como es la historia del paciente, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Aquí vemos otra vez la presencia de fluidoterapia intravenosa, temperatura ambiente. Si bien esto no lo tenemos en todos los lugares, pero generalmente hay ciertas habitaciones son con aire acondicionado, etcétera, si estamos hablando de buenas habitaciones. Pero ¿por qué el hecho de la temperatura? Porque también se pierden moléculas de agua a través del sudor, la hiperventilación, etcétera. Entonces, este balance es el de un paciente, no es un balance normal. Así como nosotros decíamos el balance hídrico, agua que ingresa, agua que sale. Este es un balance donde ustedes tienen que tomar en cuenta que es un paciente que su ingreso de moléculas de agua, su ingreso de electrolitos está sujeto a factores externos completamente inducidos bajo una fluidoterapia y la salida también. Entonces hay que mantener entre el volumen que ingresa y el volumen que sale. Entonces el balance de agua y de ion sodio. El cuerpo pierde, dice, el agua se pierde del cuerpo en la orina y de pérdidas insensibles, habíamos dicho, a través de la piel y los pulmones. Sin embargo, el sodio se puede perder a través de vómitos, de diarrea, de sudoración muy intensa. ¿Se acuerdan que habíamos visto en una de las proyecciones de PowerPoint que les dije, no es la intención de que ustedes se aprendan esos valores, pero por lo menos identifiquen que a través del sudor sí se pierde electrolitos. No serán grandes cantidades, grandes magnitudes, tendría que estar demasiado tiempo expuesto a altas temperaturas, perder demasiado líquido a través del sudor para que yo pierda grandes cantidades de electrolitos. La vasopresina, ¿qué era lo que hacía la vasopresina? La vasopresina es una hormona nonapéptida que ¿qué hace? Me regula la absorción de volúmenes de agua. Sin embargo, la aldosterona me regula la reabsorción
de lo que es el ion sodio. Los cambios en el contenido del ion sodio del líquido extracelular causan cambios del volumen de este. No se olviden que una de las grandes funciones del ion sodio es arrastrar el agua. ¿Por qué? Porque este, si se concentra en el líquido extracelular, si está en gran cantidad en el líquido extracelular, ¿qué hace el ion sodio? Me arrastra moléculas de agua del líquido intra al extra. Al revés, si yo lo pierdo al ion sodio del líquido extracelular y lo diluyo en líquido extracelular, ¿qué es lo que sucede? Pierdo las moléculas de agua. Las moléculas de agua se van del extracelular al intracelular. Entonces, por eso es que hablan que el ion sodio me regula el volumen del líquido extracelular. Entonces, aunque el estudio bioquímico es importante, dice, ¿a qué se refiere el estudio bioquímico? Todo lo que le pueda ayudar, marcadores bioquímicos de laboratorio que le puedan ayudar a su diagnóstico, a su valoración y el tratamiento de un paciente con un trastorno de los líquidos electrolíticos. Nada sustituye el mantenimiento estricto del balance hidroelectrolítico. ¿A qué se refiere esto? Usted puede pedir a su paciente que le hagan el ionograma, porque así usted va a ver cómo están sus electrolitos, sodio, potasio y cloruro, pero del agua no hay manera de que usted lo sepa. Entonces, pero el sodio de alguna manera, obvio que sabemos que el sodio me arrastra moléculas de agua. Entonces, si este está en alta concentración en el líquido extracelular, yo diré seguramente hay un desplazamiento de moléculas de agua de adentro hacia afuera. Eso es lo que está, una deshidratación celular. Entonces, hay que tener en cuenta que el laboratorio me va a contribuir, sí, pero para la cuantificación de los electrolitos, pero no me va a contribuir para decirme qué tanta agua se está perdiendo, qué tanta agua está ganando mi paciente. No, solamente lo va a hacer usted con esos datos clínicos, esos datos anexos que se tienen en enfermería, etcétera, y miden la cantidad de volúmenes entrantes y volúmenes salientes. Entonces, el registro de las entradas y salidas de líquidos de un paciente a lo largo del día le van a proporcionar al clínico una información valiosa sobre el estado de hidratación del paciente. ¿Quién hace esto? El que registra es el personal de enfermería. Va a registrar cuánto volumen está perdiendo, le va a anotar por tiempo, etcétera. Pero finalmente el que valora, el que va a decir mi paciente está manteniendo el balance hidromineral o no, ha entrado en un estado de deshidratación o de hiperhidratación, es finalmente la parte médica. Entonces entramos ahora a ver la importancia del ionograma o la importancia de la cuantificación de los iones en el torrente sanguíneo, en el líquido extracelular. Donde si yo le pido a un paciente que me cuantifique el laboratorio, le pido para un paciente la cuantificación o la determinación de los electrolitos de mi paciente del ion sodio, el potasio y el ion cloruro, eso se llama ionograma. Ahora, si usted me dice, bueno, pero es que me interesaría que le cuantifiquen a mi paciente fosfato, una fosfatemia, lo pide como fosfatemia, no como ionograma. Quiero calcio total, lo pide como calcio total. No quiero magnesio, se pide como magnesio. Pero cuando usted pide ionograma, generalmente el laboratorio le devuelve esos tres valores, sodio, potasio y cloruro. Y los nuevos laboratorios que manejan equipos nuevos le adquieren o le anexan el ion, el calcio en forma iónica. Eso para que más o menos vayan viendo cuando les toque hacer su internado. Ahora, ¿para qué y por qué es importante esto? Porque me contribuye al balance hidromineral. ¿Cómo se llama al ion sodio, su concentración en sangre que se cuantifica en el líquido extracelular? Se lo conoce como natremia. Eso es. Entonces, el valor del ion sodio en el torrente sanguíneo, en el líquido extracelular, va de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Fíjense que esto es bueno que lo vayan manejando. Estas unidades que vienen aquí al lado, donde le estoy marcando con el puntero, si bien es cierto 135 a 145 milimoles por litro, también ustedes van a encontrar el valor del ion sodio. Y ustedes dicen, ¿y es lo mismo? Sí, en este caso es lo mismo, porque el ion sodio tiene una carga positiva, entonces no hay inconveniente. Pero cuando yo manejo otro tipo de iones, esto sí, mil equivalente es una cosa y milimoles es otra. Entonces, es bueno, por favor, las unidades, que estemos pendientes de las unidades. Entonces, dada su elevada concentración en el líquido extracelular del ion
sodio es responsable ¿de qué? De la presión, habíamos dicho, osmótica de este compartimento, obviamente, porque es uno de los que más ejerce mayor presión. ¿Cómo ingresa el sodio a nuestro cuerpo? A través del aparato digestivo. No hay alimentos que no contengan una pequeña cantidad de sodio. Por eso hablar de que usted entre en una deficiencia de sodio por no consumir alimentos con sodio es muy poco frecuente, muy poco frecuente. Hoy en día, si ustedes tienen la precaución de ver se toman la molestia de cuando van al súper, etcétera, de analizar las etiquetas que se colocan en los diferentes alimentos que son con registro sanitario, etcétera, aparecen los contenidos de los componentes y ahí en pequeña cantidad aparece el sodio, quizás como anexo como otra sal, no como ion sodio como tal, sino anexo a otro tipo de compuesto o formando parte de una sal. Así usted habla de una galletita de salvado contiene sodio. Usted habla de un pan común contiene sodio también. Entonces, hablar de una deficiencia por no comer o no consumir sodio es muy poco. ¿Cómo se elimina este ion sodio? Ya sabemos cómo ingresa. Como la mayoría de los electrolitos ingresa a través de la alimentación, entonces yo necesito tener un aparato digestivo que funcione adecuadamente y seguro que me va a llegar la cantidad de este electrolito. ¿Cómo lo elimino el ion sodio? El ion sodio lo elimino en gran cantidad, como muchos otros, a través de la orina. Entonces la función renal tiene que estar adecuadamente para que yo garantice la salida y el equilibrio. ¿Dónde más también lo puedo encontrar en mayor proporción? En ese y una menor proporción en sudor. La regulación de la excreción del sodio es el factor más importante en el mantenimiento del balance. El 99% de este sodio debe ser reabsorbido porque solamente se elimina un 1%. Entonces aquí me está hablando del ingreso y de la salida, que es de vital importancia para mantener es lo que es la presión osmótica, para mantener los líquidos isotónicos, etc. ¿Cómo se reabsorbe el sodio? Nosotros habíamos visto que así igual como cuando hablábamos del agua, a este nivel nosotros tenemos a nivel de los nefrones que se reabsorbe el 80%, una reabsorción isotónica de filtrado glomerular, se reabsorbe el ion sodio. Pero a diferencia del agua que en el asa de Henle o en la rama ascendente el agua era completamente, en este nivel no se reabsorbía, cuando nosotros hablamos ahora del ion sodio, sí, en la rama ascendente o en la asa de Henle, aquí hay una reabsorción de las moléculas, del electrolito del ion sodio y del ion cloruro. Ahora, cuando llego ya a la parte distal de lo que viene a ser el nefrón, yo me encuentro que a diferencia del agua, que se acuerdan que el agua se reabsorbía a este nivel gracias a la presencia de la hormona, la vasopresina, que actuaba sobre una jacoporina y se formaba un complejo, se abrían unos canales, etcétera, eso que vimos la clase anterior. Ahora, a diferencia de esto, quien actúa y quien me permite la reabsorción del ion sodio es la aldosterona. Esta hormona mineralocorticoide tiene la capacidad de permitir que de ese filtrado glomerular entre el ion sodio, pero no entra así como en el caso del agua. Aquí se da un intercambio iónico. ¿Qué quiere decir un intercambio iónico? Entra un electrolito, entra una partícula cargada positivamente y tiene que salir una partícula cargada positivamente. Si entra un ion sodio, ¿quién tiene que salir? Saldrá o un potasio o saldrá un protón. Fíjense, este protón, que este equilibrio, este intercambio iónico es lo que contribuye al equilibrio ácido-base. Nosotros vamos a ver que cuando un paciente entra en acidosis o un paciente tiene un exceso, una concentración elevada de protones, por ejemplo, la orina se torna ácida. La orina, pero no quiere decir que va a alcanzar valores de pH 0. Valor mínimo del pH de la orina 5. 5.5. ¿Por qué se torna eso? Porque empiezan a eliminarse protones por la orina. Una de las grandes vías para eliminar los protones es a través de la parte renal. No es a través de la respiración. Yo nunca voy a eliminar protones a través de la respiración, pero sí lo hago a través de la orina. ¿Quién participa en este proceso? Participa la aldosterona por un intercambio iónico. Me permite que reabsorba sodio y me permite que elimine protones y elimine potasio. Entonces, esta es una de las grandes formas a través de que se reabsorbe. Si el 99% de ese ion se reabsorbe a través de lo que es la parte renal, aquí tenemos su mecanismo.
Muy bien, la regulación o el balance del ion sodio por la aldosterona. Fíjense que existe una especie de equilibrio o de actividad de lo que viene a ser el ion sodio, la aldosterona y la presión. Generalmente, ¿por qué a un paciente hipertenso se le recomienda que elimine, o bueno, no que elimine, que controle la ingesta del ion sodio? Generalmente se le dice que no consuma alimentos ricos en este electrolito, vale decir queso, alimentos procesados, llámese mortadela, consumir aceitunas, alimentos envasados. ¿Por qué? Porque estos, para ser conservados, utilizan justamente al ion sodio y este va a hacer que se incremente en el torrente sanguíneo. Y si se incrementa en el torrente sanguíneo, obviamente que me va a llevar a un aumento de la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pérdida del ion sodio en respuesta al incremento de la presión arterial. Miren ustedes, si incrementa la presión arterial, se activa este sistema. Bueno, en realidad no es que se activa, este se deprime. Aquí lo vamos a ver mejor al revés, en donde se activa para poder entender. Cuando se baja la presión arterial, lo que se pretende más bien, retener el ion sodio. Y para retener el ion sodio, las células del aparato yuctaglomerular a la parte renal activan a la renina actúa sobre el angiotensinógeno, un precursor de un péptido, la angiotensina 1, sufre una ruptura proteolítica y el angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y se va liberando la aldosterona. Esta aldosterona a nivel renal ya hemos visto que lo que actúa es reabsorbiendo la mayor cantidad de sodio y liberando ya sea potasio o liberando protones. ¿Por qué me habla retención del ion sodio en respuesta de la caída de la presión arterial? Porque al retener la mayor cantidad de sodio, ¿qué es lo que hago? Retengo volumen de agua. Al retener volumen de agua, restablezco justamente flujo y hablo de que se restablece nuestra presión arterial. A diferencia de que cuando yo la tengo elevada, no me conviene retener ion sodio. Lo que me conviene más bien es eliminar el ion sodio, la mayor cantidad. Entonces, aquí se ve disminuida la actividad. Fíjense que aquí está línea llena, mucho más intensa, y en este caso se ve en menor intensidad. Entonces, esto se ve disminuido, no hay aldosterona o muy pequeña cantidad, decir no hay sería exagerar, sin embargo, se libera muy pequeña cantidad, al liberarse muy pequeña cantidad, la reabsorción de ion sodio es mucho menor, lo que hacemos es perder la mayor cantidad de sodio y obviamente que no pierdo potasio ni pierdo protones. Entonces, ese es el mecanismo a través del cual hay una regulación del balance de ion sodio a través de la aldosterona y en respuesta a la caída de la presión arterial y en respuesta al incremento de la presión arterial. ¿Cómo se llama la concentración entonces del sodio en sangre? Se llama hiponatremia. Perdón, se llama natremia. El valor de referencia es de 135 a 145 miliequivalentes por litro o milimoles por litro. Todo lo que está por debajo de 135 es hipo. Todo lo que está por arriba es hiper. Y como es natremia del sodio, hipernatremia o hiponatremia. Ahora, acostumbrémonos a hablar con propiedad, no digamos valores normales. Y corríjanme cuando se me vaya también la idea. Se dicen valores de referencia, porque lo normal, entre comillas, no existe. Se dan cuenta, se dicen valores de referencia. Lo que puede ser normal para mí no es normal para otra persona. Entonces, generalmente se habla y se dice valores de referencia. Entonces, cuando se pregunta, ¿cuáles son los valores de referencia del ion sodio? Te dice 135, 145, ¿qué? Miliequivalentes por litro o milimoles por litro, que no va a ser lo mismo si usted me lo da en otras unidades. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando hay una hiponatremia? A ver, decir hiponatremia quiere decir que está por debajo de 135. Entonces usted dice, ¿qué puede haberle pasado a mi líquido extracelular para que ese sodio disminuya su concentración? ¿Qué le puede haber pasado a mi paciente para que el ion sodio esté por debajo del valor de referencia, 135? Pide para un paciente su cuantificación del sodio y le llega, por ejemplo, 128.
1000 equivalentes por litro, y el valor de referencia es 135. ¿Qué le pasó a este paciente? ¿Qué le ocurrió? ¿Cuáles pueden ser las causas para que su valor esté descendido? Entonces, pensemos en algo muy sencillo, así como en una solución. Cuando usted dice, por ejemplo, esta comida está muy salada, ¿qué es la tendencia a hacer? Si es una sopa, a echarle agua. Cuando yo le echo agua, diluyo. Entonces, esa es una manera. Ahora, otra puede ser si que se perdió el ion sodio, que no es muy común cuando uno está cocinando, pero eso sí se puede dar a nivel de nuestro cuerpo. Entonces se dice que la hiponatremia se puede presentar bajo dos formas. Una, que mi paciente haya retenido agua, que se haya hecho una retención de agua, lo cual me llevó a que aumente el líquido extracelular. Al aumentar el líquido extracelular, ¿qué es lo que sucede? Se diluye la cantidad de sodio. Así de sencillo. O puede ser la otra, pérdida del ion sodio. ¿Cuáles pueden ser las causas que llevó a mi paciente que empiece a perder ion sodio en gran cantidad? Puede ser que tenga vómitos, diarreas excesivas, un problema a nivel renal. Si el riñón no está funcionando adecuadamente, ¿cómo va a reabsorber ese ion sodio donde actúa la aldosterona? No se olviden que la aldosterona tiene que tener un lugar donde actuar, y el lugar donde va a actuar son los nefrones, y estos nefrones, que son la unidad básica de todo lo que es la funcionalidad de mi riñón, tiene que estar adecuadamente, tiene que estar funcionando bien, si no, es igual que mis células hepáticas. Mi hígado es el laboratorio de mi cuerpo, pero finalmente quienes hacen el trabajo son mis células hepáticas, y si mis células hepáticas están enfermas, finalmente mi hígado pierde su funcionalidad. Uso copioso de diurético. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Este detalle del uso copioso de diurético es muy común principalmente en las adolescentes. Yo no sé de dónde les ha venido la brillante idea de decir, tengo que bajar de peso, quiero entrar en un vestido, tengo una fiesta, y recurren a los diuréticos. Entonces uno dice, sí, pero por una vez va y pasa, pero empiezan a consumir bastante. Claro que eso les da una falsa sensación de delgadez, pero simplemente lo que están haciendo es perder grandes volúmenes de agua y llevar justamente también a la pérdida del ion sodio. En los enfermos que reciben una dieta libre de cloruro de sodio en forma muy prolongada, tendría que estar en estado de coma tal vez. Entonces la hiponatremia se presenta con retención de líquido cuando hay mucha cantidad de líquido en el líquido extracelular. Esta puede ser de dos formas, edematosa y no edematosa. No necesariamente tiene que presentarse el edema. Cuando es edematosa, ¿cuándo puede ser? Aumento de la entrada de agua. Fíjense que el ejemplo típico es perfusión salina intravenosa inadecuada. ¿Quién es el que controla esto? Perfusión salina intravenosa inadecuada. Se supone que esto tiene que estar bajo una supervisión de un personal en salud. Resulta que yo voy, veo mi paciente, sala 3, etcétera, voy, lo miro, dejo que le coloquen suero por 3, 4, 5 días, me voy y no vuelvo por el cambio, y encima llamo por teléfono y pregunto, ¿está respirando? Sí, respira, y resulta que está con una hiponatremia grave porque ni siquiera ha venido a ver usted la historia clínica, a revisar, a controlar cómo está ese balance hidromineral. Entonces, eso me puede llevar, fíjense, el solo hecho no es dejarlo nomás, por eso yo siempre le digo, pareciera algo sencillo el fluido intravenoso, pero hay que ser controlado, y tiene que ser controlado por un personal de salud. Disminución de la excreción de agua. Puede ser una insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, que me pueden llevar a una hiponatremia de tipo edematosa. No edematosa, disminución de la excreción también de agua. Por ejemplo, síndrome de la secreción inapropiada o inadecuada de vasopresina. ¿Se acuerdan eso cuando se perdía la vasopresina reabsorbe agua? Cuando no había la secreción inadecuada, entonces no se reabsorbe la cantidad de agua necesaria. Al no reabsorberse la cantidad de agua necesaria, una de esas muy importante era la diabetes insípida. Aumento de la entrada de agua, ingestión compulsiva de agua. Esto es muy poco raro, es decir, como usted me diga, sí, por tomarme 3 litros de agua y no 2 litros del agua, puedo llegar a tener una hiponatremia con retención de líquidos, siempre y cuando su parte renal no esté funcionando adecuadamente. Pero si no, su cuerpo va a tratar de mantener el balance hídrico. Entonces, la hiponatremia por exceso de agua es el más frecuente que se encuentra en la parte clínica, es decir, es muy común encontrar valores bajos del ion sodio
porque hay un exceso o una dilución del líquido extracelular, más propiamente. En muchos pacientes la regulación no osmótica de la vasopresina se superpone a los mecanismos reguladores osmóticos y esto da lugar a la retención de agua, que es un signo inespecífico de la enfermedad. Es decir, algo está pasando con esta hormona. Los pacientes con hiponatremia y sin edema, que tienen unas concentraciones de URI y de creatinina, estos son marcadores bioquímicos de la función renal, obviamente que se cuantifican en el plasma, y una presión arterial fisiológica, tienen simplemente una sobrecarga de agua. ¿Qué le está diciendo? Que tranquilamente suprímale el agua y restablece el equilibrio. Es un simple proceso fisiológico transitorio que me está llevando a esta dilución. Muy diferente es con pacientes con hiponatremia ya y presentan edema. Probablemente tienen una sobrecarga de agua y de ion sodio. Estos pacientes ya tienen que ser tratados con diurético y con una restricción de líquido. Estos necesitan ya un tratamiento un poquito más intenso. Fíjense, hay un paciente dematizado, la típica fovea que se presenta clínicamente en los miembros inferiores debido a la retención de líquido o al edema. Disminución del volumen sanguíneo debido a fallo cardíaco o hipoalbuminemia. A ver, esto tiene que ver con lo que nosotros habíamos visto en una de las clases anteriores, en las proyecciones, donde se veía la presión hidrostática, ¿se acuerdan? Y la presión oncótica. Cuando la sangre fluye por los grandes vasos, la presión hidrostática supera la presión oncótica. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Había trasvasación de agua a líquido intersticial. Pero estas moléculas de agua retornaban, volvían a restablecer el volumen o el flujo debido a que en determinados momentos la presión oncótica que está a cargo de una proteína que es la albúmina superaba la hidrostática y las moléculas de agua volvían, si se recuerdan esa gráfica. Entonces, ¿qué sucede sin embargo cuando no hay esa albúmina? No hay la presión oncótica, por eso me habla hipoalbuminemia. No hay esa presión oncótica, el retorno de esas moléculas de agua se va a ver dificultada. Si no hay quien ejerza la presión oncótica, ¿quién va a obligar a las moléculas de agua del intersticio a volver al flujo sanguíneo? Y obviamente que el volumen se disminuye. Ante esa situación, y nuestro corazón no puede parar, no puede darse ese lujo, hay que restablecer, el cuerpo hace algo para restablecer ese volumen. Entonces, lo primero que hace, aumento en la secreción de aldosterona. ¿Para qué la aldosterona? La aldosterona retiene sodio. Anexo al sodio, ¿quién va? Es como si, es como quien dice la mamá, arrastra ¿a quién? A las moléculas de agua. Entonces, retengo sodio, ¿sí? Dice retención de sodio. Me va a arrastrar a moléculas de agua. Pero a su vez, miren ustedes, se aumenta la secreción de vasopresina y la vasopresina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de retener la mayor cantidad de agua posible. Es decir, supera la retención de agua, supera la retención de ion sodio. Entonces yo voy a tener una dilución y yo voy a poder presentar en estos tipos de pacientes una hiponatremia. Entonces yo tendré, aparte de que este paciente presenta una hipoalbuminemia debido a que o no consume proteína o pierde proteínas a través del riñón, algo, pero tengo un paciente con hipoalbuminemia, lo cual me lleva a una disminución del flujo sanguíneo, yo lo puedo tener hiponatrémico, justamente debido a que el cuerpo hace algo para tratar de restablecer el volumen sanguíneo y eso lo hace a expensas de la aldosterona y de la vasopresina. Claro que la vasopresina actúa mucho más rápido por los canales y me reabsorbe mayor cantidad de agua en menor proporción de la retención de ion sodio. Entonces yo presento una ligera hiponatremia. Ahora, ¿qué pasa si yo hablo de hiponatremia porque no le llega el sodio a mi cuerpo? Ya hemos visto que qué pasa cuando le llega mucha agua y se diluye. Ahora veamos qué pasa a mi paciente cuando no le llega la cantidad necesaria de ion sodio. Disminución del volumen del líquido extracelular, deficiencia. Primero, obviamente que se va a disminuir deficiencia. ¿Y por qué se va a disminuir? ¿Por qué creen que se disminuye? Si no le llega sodio, al líquido extracelular, se pierde, algo pasó. ¿Qué es lo que sucede? Este líquido extracelular se hace hipotónico. Si se hace hipotónico, las moléculas de agua, ¿qué tienden a hacer? Ir de afuera
hacia adentro. Entonces dice disminución del volumen del líquido extracelular. Las moléculas de agua van a tratar de migrar adentro de las células. Por eso me habla. El hecho de perder sodio me lleva a que yo disminuya el volumen del líquido extracelular. Esto puede ser, ¿por qué lo puedo llegar a perder el ion sodio? Puede ser aumento de pérdida y problemas intestinales, vómitos, diarrea, problemas renales, problemas con la aldosterona, etcétera. Muy poca cantidad hemos dicho que se pierde a través del sudor. Disminución de la entrada, eso es una causa muy rara y aquí también lo especifica. Causa extremadamente rara, es decir, que usted me diga, mi paciente llegó con una hiponatremia porque no consumía alimentos con sal, muy raro, porque ya les he dicho que hasta una porción de pan contiene sodio, una galletita de salvado contiene sodio. Se lo dice alguien que es hipertenso y que tiene que estar controlando la cantidad de sodio. Entonces, muchos alimentos contienen sí o sí el sodio. Entonces, no hay cómo obviarlo, lamentablemente. La hiponatremia con relación a la pérdida de ion sodio. En el paciente con pérdidas de líquido gastrointestinal o renal que han causado disminución del insodio puede ocurrir hiponatremia, claro, porque está perdiendo gran cantidad de electrolitos a través de esa vía. Esta concentración baja del ion en plasma se produce porque la retención de ion sodio es estimulada por la secreción aumentada de vasopresina. Eso es una dilución. Pacientes con hiponatremia debido a disminución de ion sodio muestran signos clínicos de pérdida de líquido como una hipotensión, claro, ¿por qué? Porque hemos dicho que disminuye. No presentan edema. El tratamiento de la hiponatremia por depresión del ion sodio debería hacerse con reposición no solamente de sodio, sino de agua. ¿Por dónde? Por vía oral. Y aquí tenemos una de las características que esta imagen ya la habíamos visto de un paciente deshidratado en la cual se pierden grandes volúmenes de líquido extracelular. Son las características clínicas visibles. No todas son netamente de un proceso de deshidratación, pero me dan una idea de un desbalance hidromineral. Algo que se suele emplear y es bueno que el día de que ustedes estén en una posta haciendo su internado o algo por el estilo, o tengan o los pongan a hacer algún comentario, capacitaciones a las personas, es bueno de que a las mamás primerizas preferentemente, es bueno que tengan ante la presencia de su niño, y hablamos de los niños, casi no tanto de los adultos, porque sabemos que el requerimiento de agua en los niños es mayor que de un adulto. Un niño rápidamente puede descompensarse o entrar en un desbalance por 1 o 2 días, 3 días de diarrea, a diferencia de un adulto. Entonces, es bueno tener en casa las sales de rehidratación oral. Las madres primerizas tienden a veces a hacer caso a lo que le dice la vecina, lo que le dice la abuela, etcétera, y solamente le dan agüita de arroz, agüita de canela a aquel niño que está sufriendo una deshidratación, una pérdida, no solamente de agua, sino de electrolitos. Entonces, el hecho de darle agüita de arroz no me repone estos electrolitos. Para eso, y es algo que la industria farmacéutica ha desarrollado y que se halla y con sabores a frutilla, a limón, etcétera, tolerable por el niño, es estas sales de rehidratación oral, que no solamente contienen los electrolitos, sino contiene justamente glucosa, se restablece en un pequeño volumen de agua y se le da. ¿Cuándo esto no va a ser posible? Cuando el niño lo devuelve. Lo vomita y lo vomita constantemente, claro, en esos casos no queda otra que recurrir a una fluidoterapia intravenosa. No nos queda otra, porque el aparato digestivo no es capaz de tolerar el ingreso. Pero si son diarreas, etcétera, tranquilamente no hace falta ni siquiera supervisión médica, simplemente disolver esos pequeños sobrecitos, irle dando en pequeñas cantidades al niño para ir restableciendo no solamente el agua, sino restablecer los electrolitos. Y B, dice, se puede realizar, dice, tranquilamente sin mediciones bioquímicas, es decir, no hace falta hacerle un control de electrolitos a diferencia que cuando está sometido a una fluidoterapia. Entonces veamos cuáles son los criterios clínicos. El criterio clínico será hiponatremia leve si va de 135 a 125, hiponatremia moderada si va hasta 115 milimoles por litro, miliequivalentes por litro, y será una hiponatremia severa de 115 a 90, y dependiendo de eso será su tratamiento. Relación estrecha entre el metabolismo del agua y el ion sodio. Miren ustedes,
Esto es todo lo que hemos hablado, viene a ser exactamente lo mismo. Dice, el aumento de la osmolalidad del líquido extracelular. Hay una bibliografía que le menciona que basta con el aumento de un 1% y el cuerpo activa todo el mecanismo, todo este mecanismo para tratar de restablecer otra vez el equilibrio. No se olviden que la osmolalidad era los osmoles o los miliosmoles por kilogramo de agua o por kilogramo de solvente. Muy bien. Entonces, ¿y quién era el ion que mayor participa en esto? Viene a ser lo que habíamos dicho, el ion sodio, que es el que está causante de la presión osmótica, es uno por encontrarse en mayor cantidad en el líquido extracelular. Entonces, un aumento de la osmolalidad en la concentración, y le decía que hay una bibliografía que le dice, basta que aumente del valor de referencia un 1% y automáticamente se activa todo este mecanismo. Otra bibliografía que no es tan estricta le dice, no, le dice, hasta un 2% el cuerpo tolera y restablece para tratar de restablecer el equilibrio. Entonces, el aumento de la osmolalidad del líquido extracelular, lo primero que hace es obviamente una estimulación a nivel del sistema nervioso central y le dice a la persona que tiene sed. Es decir, el líquido extracelular está concentrado, le manda una señal a la persona y le dice, hay que tomar líquido. ¿Para qué? Para diluir. Al diluir el líquido extracelular, ¿qué hago yo? Bajo esa pequeña concentración. Lastimosamente, y aquí está lo que dice sed, la sed, ¿qué me tiene que hacer? Ingesta de agua. Esta ingesta de agua va a diluir, así como cuando usted tiene una sopa salada, lo primero que tiende a hacer es aumentarle agua. Y le va a aumentar agua dependiendo la cantidad de qué tan concentrada esté su sopa. Muy bien, en sal. Aquí lo que ocurre es, uno, que en una persona adulta esto se para. Es decir, pierden la noción de la sed y el hambre. En una persona, un adulto mayor. Entonces, ahí lo que yo les decía, mucho cuidado con eso. Si les llega a ustedes un paciente, una persona adulta de la tercera edad, consideren si esta persona está siendo cuidada. Le están dando agua, le están dando alimento. Y otra, si hablamos de una persona joven o una persona no tan mayor, ¿qué es lo que suele suceder en algunas? Que confunden sed con hambre. Así de sencillo. Es decir, su cuerpo les está pidiendo agua y ellos creen que les está pidiendo comida. Claro, que les va a llegar moléculas de agua, no se olviden que las moléculas de agua llegan bajo tres formas: agua oculta, agua visible y el agua de oxidación. La agua oculta es la que está en los alimentos, pero va a depender de qué tipo de alimentos se consume. Por ahí su cuerpo le está pidiendo agua y bueno, se consume una porción de piña, se consume una ensalada de fruta, ¿le va a llegar la molécula de agua? Claro que sí. Pero ¿qué tal que en vez de comerse, de ir a comerse una ensalada de fruta, decide a comerse un plato de chicharrón? Obvio que la cantidad de agua que le va a llegar va a ser mínima. No está favoreciendo en nada, más bien le está agregando mayor cantidad de ion sodio. Y esto va a hacer que no baje. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso cuando usted sienta o crea que tiene hambre, siempre es bueno tomar un vaso con agua. Usted toma su vaso con agua y si, bueno, ya sigue con la sensación, pues bueno, coma. Pero si no, lo que usted le está dando a su cuerpo es la cantidad de agua necesaria que le está pidiendo y que usted está desconociendo. A su vez, ¿qué es lo que hace esto? Libera la hormona, la vasopresina. ¿Para qué la vasopresina? Porque no se está confiando, nuestro sistema nervioso central no se está confiando porque sabe que usted es capaz que le dé alimento. Entonces inmediatamente libera la vasopresina y le dice, hay que retener agua. Hay que retener agua para diluir el medio líquido extracelular. El cuerpo busca la manera de restablecer y llegar al equilibrio nuevamente. No se confía en esto, inmediatamente está activando la vasopresina y obviamente que la cantidad de su orina va a haber disminuida porque lo que está pretendiendo es tratar de retener la mayor cantidad de agua. Pero si aumenta la concentración, obviamente si está aumentando la concentración, el volumen se hace menor, se hace más lento. ¿Eso a qué me va a llevar? Menor flujo de sangre por el riñón. ¿Qué es lo que provoca esto? Que se estimulen los vasoreceptores y
¿Qué es lo que me va a llevar al aparato glomerular? Que me activa la renina, me aumenta la producción de renina, otra vez aumento de la angiotensina o el angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, y se libera la aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Me retiene sodio. Y usted dice, sí, pero ¿y me retiene sodio para qué? Si lo que yo quiero es disminuir la concentración, ¿qué está haciendo mi cuerpo? Si yo aquí está concentrado, ¿para qué me está reteniendo el sodio? ¿Qué hace el sodio? Arrastra agua. Él no va solo, él va anexado, va arrastrando agua. Entonces, el hecho que arrastre agua me va a llevar a restablecer también el volumen circulante, me va a llevar a restablecer el volumen del líquido extracelular y eso finalmente se va a traducir en una disminución de la osmolaridad. Solamente que nuestro cuerpo es tan magnífico que lo hace mientras esté funcionando todo adecuadamente, regula la cantidad de sodio que tiene que entrar, regula la cantidad de agua para volver a esa concentración de osmolaridad inicial a la cual nosotros habíamos llevado que se aumente por factores externos. Entonces, todo esto es lo que ocurre y lo que hemos ido viendo. Es muy interesante, es muy bonito. Entonces, trastornos del metabolismo y de hidroelectrolítico. Pueden producirse, hemos visto estos trastornos como consecuencia del desequilibrio entre lo que ingresa y entre lo que sale. Entonces, si yo sé cómo ingresa tanto el agua como el electrolito, veré si mi paciente tiene problemas gastrointestinales, hay algo alterado en este balance. Y tengo que tener en cuenta si cómo sale. Si tiene problemas renales, seguro que también va a haber alteraciones a nivel de agua y de electrolito. La hipernatremia. La hipernatremia ahora es al revés. El otro era hipo y ahora este es hiper. ¿Qué pasa cuando mi paciente presenta valores por encima del valor de referencia, de 135 a 145? Ahora estamos hablando de 145 por arriba. Eso se llama como hipernatremia de sodio. Generalmente una hipernatremia, un aumento de la concentración de este ion sodio, como este arrastra agua, ¿qué es lo que me va a presentar? El paciente me va a presentar edema. ¿Cuánto pueden ser las causas de la hipernatremia? Pueden ser insuficiencia cardíaca congestiva, una hipoalbuminemia, enfermedades renales que me van a ver comprometida la expulsión o la salida del ion sodio, un hiperaldosteronismo o exceso de lo que viene a ser la hormona aldosterona. ¿Cómo se presenta esta hipernatremia? Tres formas de presentarse la hipernatremia. Miren ustedes, esto es como una simple solución. Si ustedes piensan en las soluciones químicas, lo van a entender. Hiper quiere decir que está concentrado el sodio. ¿Por qué se me puede concentrar el sodio en el líquido extracelular? Uno, la cantidad de sodio estaba normal, venía dentro del rango, pero resulta que no le llegó agua suficiente. Si no le llegó agua suficiente, se concentró. Entonces, yo puedo presentar un paciente hipernatrémico. ¿Por qué se da esto? Porque no ingresa agua, pacientes de la tercera edad, o porque se ha perdido grandes volúmenes de agua. ¿Cuándo es eso? La vasopresina no actúa, como la diabetes insípida, se pierde grandes volúmenes de agua, entonces yo puedo presentar en este tipo de pacientes con que presentan diabetes insípida, puedo presentar una hipernatremia asociado a la disminución de volumen de agua. Eso es uno. Dos, puede hacer que pierda agua, pierde electrolito, en este caso se mantiene la concentración del ion sodio fisiológica, pero en este otro pierdo sodio, pero pierdo también agua en mayor cantidad, entonces igual se me va a concentrar. Estoy perdiendo sodio, pero pierdo agua en mayor cantidad, igual se me concentra. ¿Cuándo me dicen que puede suceder esto? Cuando hay vómitos, cuando hay diarreas, etc. En estos casos yo pierdo agua y pierdo electrolito, pero pierdo mayor cantidad de agua que electrolitos, entonces eso me va a llevar a una hipernatremia por pérdida de agua y pérdida de electrolitos. Una diuresis osmótica, una diabetes mellitus. Esta, fíjense que la diabetes mellitus me lleva a una hipernatremia por pérdida de sodio y pérdida de agua, y una diabetes insípida me lleva a sodio, no pérdida de sodio, pero pérdida de agua. Ahora, la otra puede ser cantidad de sodio aumentada y agua fisiológica, es decir, mantengo la cantidad de agua del medio, pero aumento la concentración de sodio. Generalmente estos casos está relacionado a que por algún factor yo le agregué un exceso de sodio o llegó un exceso de sodio. Administración de ion sodio.
¿Cuándo puede ser eso? Cuando lo dejo mucho tiempo sometido a una fluidoterapia intravenosa con cloruro de sodio, una solución Ringer, y no lo controlo. Le está llegando una gran cantidad de ion sodio, o se me pasaron los cálculos, etc. O puede ser síndrome de Kuhn o el síndrome de Cushing. Entonces la hipernatremia suele deberse a la pérdida de agua por pérdidas insensibles, etcétera, en un paciente. La incapacidad para retener agua como resultado de una alteración de la secreción o la acción de la vasopresina también me puede llevar a una hipernatremia, la diabetes insípida. La hipernatremia puede ser resultado de la pérdida del ion sodio y de agua, pero en mayor cantidad de agua, lo cual me habla de una diuresis osmótica, como puede ser en un paciente diabético expuesto a una cetoacidosis diabética. O puede ser a la entrada excesiva de ion sodio. Estamos repitiendo lo mismo que el cuadrito, especialmente debido al uso de soluciones intravenosas que pueden causar una hipernatremia. Excepcionalmente, la causa puede ser un hiperaldosteronismo primario. ¿Qué quiere decir hiperaldosteronismo primario? El exceso de lo que era la presencia de la aldosterona, que son casos raros. Una osmolalidad plasmática elevada puede deberse a un aumento de las concentraciones también de glucosa, urea, etanol, no necesariamente del ion sodio. Aquí tenemos una turgencia, fíjense, en las personas jóvenes y no así en los ancianos, porque en los ancianos esto es común. Es un signo de deshidratación grave con pérdida de líquido extracelular y aumento del ion sodio, una característica clínica que me puede llevar a por lo menos tener una idea de qué es lo que está pasando en mi paciente. Los pacientes suelen ser hipernatrémicos debido a que son incapaces de expresar que tienen sed, como un paciente en coma, que es un buen ejemplo. Sería incapaz de comunicar sus necesidades, aunque las pérdidas insensibles de agua a partir de los pulmones o la piel continuarán y deben ser repuestas. Cuando se acuerdan, decía hace un momento que el médico tiene que adelantarse a las pérdidas, se refiere a esto. No nos olvidemos que toda persona respira y pierde agua a través de la respiración. El edema no es tan solo consecuencia de un exceso de un hiperaldosteronismo secundario. En algunas situaciones los factores que causan la expansión del compartimiento del líquido extracelular, puede ser como inflamación o restricción del retorno venoso, pueden ser cuestiones localizadas. Entonces, el edema es verdad, es algo muy general, pero de todas formas es a tenerlo en cuenta. Vamos con el ion potasio. El ion potasio. El ion potasio es un ion, no deja de ser menos importante que el ion sodio. Su función o su papel importante es en la excitabilidad muscular, a diferencia que el ion sodio me regula la presión osmótica, me ayuda al movimiento de las moléculas de agua. El ion potasio, sin embargo, actúa directamente a nivel de la excitabilidad muscular y preferentemente del músculo cardíaco. Por eso la cuantificación en sangre es importante. Su concentración en el plasma va de 3.5 a 4 a 5.5 miliequivalentes por litro. ¿Cómo se conoce su concentración en el torrente sanguíneo? Se conoce como caliemia, o también la concentración del ion potasio. Sabemos que se encuentra en mayor cantidad dentro de la célula, pero el que se cuantifica al paciente es el extracelular, no se cuantifica el intracelular. El intracelular se lo llega a cuantificar cuando hubo hemólisis, cuando se rompieron los glóbulos rojos, cuando sucedió algo y se liberaron grandes cantidades, grandes rupturas de tejido y pasaron estas al torrente sanguíneo. Ahí yo puedo tener un valor elevado, falsamente elevado, que en realidad no corresponde al del líquido extracelular, sino corresponde al del intra, al potasio del intra, que por rupturas de células pasó al extracelular. Entonces, tener una deficiencia de potasio en la alimentación es también muy pobre, porque hay alimentos que son ricos en potasio. Así que hablar de una hipopotasemia por no consumir potasio es raro. Ahí tenemos alimentos muy ricos en potasio, la banana, ni qué decir en esta tierra que encontramos de todo tipo. Encontramos alimentos como la soya, ricos en potasio, maní, poroto, las almendras, etcétera. De ahí el hecho que recomiendan comer frutos secos.
encontramos los alimentos verdes, fíjense, acelga, espinaca, las aceitunas, la palta, todos estos en mayor o menor proporción contienen una pequeña cantidad de este electrolito que es muy importante para la excitabilidad muscular. Y existe un equilibrio, ingresa aparato digestivo, sale también por la parte renal y se distribuye en mayor cantidad dentro de la célula y en menor cantidad fuera de la célula y se pierde aproximadamente de 20 a 100 milimoles por día, es decir, es la cantidad que se va a través de orina. ¿Cuándo es peligroso el potasio? El potasio es peligroso cuando supera valores de 7 miliequivalentes por litro. Cuando supera esos valores en el torrente sanguíneo, aquí está, automáticamente están relacionados con un proceso de un paro cardíaco y que me lleva a la muerte. Lo mismo, cuando supera valores muy bajos también, se habla de una hipopotasemia que compromete la vida de mi paciente. Entonces, este electrolito, así como lo ven, que pareciera que hasta ahora hemos hablado del ion sodio, que me lleva, que me regula, que me trabaja, todo el ion sodio, el potasio es tan importante como este electrolito, el ion sodio. Sus valores de referencia, entonces, líquido extracelular, líquido intracelular. Y nuevamente, valores de referencia, no valores normales. La hiperpotasemia, ¿cuáles son los signos generales que me puede llevar o me puede presentar un paciente? Son signos, no son del todo específicos, pero me habla de parálisis, debilidad muscular. Las causas que me pueden llevar al aumento de potasio, una insuficiencia renal crónica o aguda. No se olviden que había un intercambio iónico. La aldosterona me permitía la absorción de sodio y me permitía la salida de potasio y la salida de protones. ¿Y eso a dónde se va? A nivel renal. Entonces, el hecho de que yo tenga un problema renal me puede llevar a que yo no esté eliminando la cantidad de ion sodio necesaria y se me aumente en el torrente sanguíneo. Destrucción de tejidos orgánicos. Si el potasio es intracelular, el hecho de que se rompan gran cantidad de tejido, obvio que me va a llevar a que me aparezca valores altos de potasio en torrente sanguíneo. Por utilización de diuréticos ahorradores de potasio, esto hay que tener mucho cuidado. Muchos pacientes que son hipertensos utilizan justamente los diuréticos para favorecer el proceso de la actividad, ¿no? de la bajada de la presión arterial, pero en algunos casos se sustituye los diuréticos comunes por estos diuréticos que son ahorradores de potasio, pero se olvidan la supervisión médica. Directamente van y dicen, bueno, me han cambiado el diurético por este diurético ahorrador de potasio. Y vuelven, no vuelven más y están durante bastante tiempo consumiendo este tipo de diurético que tendría que estar bajo una supervisión durante cierto tiempo prolongado, porque ya sabemos que el potasio se aumenta en el torrente sanguíneo, me provoca alteraciones hasta en el electrocardiograma que de alguna manera me reflejan de que está habiendo un problema y puede ser por el exceso de potasio. Aporte excesivo en sueroterapia, esto nuevamente, la fluidoterapia hay que tener cuenta. 7 miliequivalentes por litro me lleva a un paro cardíaco. De ahí la importancia de su cuantificación. Al revés, una hipopotasemia me presenta una astemia muscular marcada, taquicardia, hipotensión. La baja de potasio en mi paciente puede ser pérdida excesiva, no por la poca ingesta, pérdidas renales. Esto lo vamos a ver después en la alcalosis en pacientes que se someten a ventilación mecánica. Importante recordar que una hipopotasemia es grave si disminuye a de 2.5 miliequivalentes por litro, me lleva a una hipotonía muscular que obviamente se va a traducir en una muerte. Entonces los trastornos del potasio están relacionados con el aumento y con la disminución. Esto lo vamos a ver después. El tratamiento con diuréticos tiacídicos suele producir disminución del ion potasio, que resulta ser la razón de una alcalosis metabólica inexplicable. Cuando lleguemos a equilibrio ácido-base, lo vamos a explicar esto, me van a hacer acuerdo. Entonces, los trastornos, hay una asociación entre los trastornos ácido-básico y la concentración plasmática del potasio, porque hay un intercambio iónico que me permite de alguna manera tratar de, vamos a ver los tampones, los protones entran para ser neutralizados por los tampones intracelulares y eso me lleva a la salida de potasio. Por eso se habla que hay trastornos del equilibrio ácido-base asociado a esta cuantificación. Cuando se pide una gasometría se anexa
el ionograma, justamente por eso, porque los electrolitos están muy relacionados con esto. Y ya para terminar, el cloruro va anexado al ion sodio, es su contraparte. Su valor en el torrente sanguíneo es de 103 miliequivalentes por litro. Puede presentarse hipercloremia y puede presentarse hipocloremia. La hipercloremia, causas de aumento, deshidratación, lo mismo que el ion sodio, aporte excesivo de cloruro de amonio cuando el paciente está en un tratamiento para una alcalosis metabólica, se le agrega cloruro de amonio, pero lamentablemente el hecho de pasarnos nos puede llevar a una hipercloremia. Aumento de suero salino, no se olviden que la solución fisiológica es una solución de cloruro de sodio. Hipercloremia grave cuando supera los 125. ¿Cuáles los síntomas? Sed intensa, temblor, confusión, estupor. Lamentablemente todo esto son signos generales. ¿Cómo yo puedo determinar que mi paciente presenta valores altos de cloruro? Le pido un ionograma, lo cuantifico. Así de sencillo. Si me da por arriba de 125, me está diciendo toda esta clínica que usted está observando es debido a que efectivamente el cloruro está elevado y no se debe a otras características. La hipocloremia o la disminución de cloruro, falta de aportes, dieta sin sal, muy poco frecuente. Pérdidas, diarreas, vómitos, se pierde sodio y se pierde cloruro. La enfermedad de Addison, que es la que me lleva a la pérdida de grandes cantidades de cloruro, pérdidas de cloruro por orina. Puede ser grave esta hipocloremia si está por debajo de 60 miliequivalentes por litro, sabiéndose que el valor de referencia va a aproximadamente 100, 103, 99. Una hipotensión o liguria están asociados a este tipo de presentación. Entonces, hasta ahí están los tres grandes electrolitos de importancia clínica, de importancia bioquímica. Los otros no dejan de ser menos. Se los voy a dejar el calcio y el magnesio, que son dos proyecciones más, para que ustedes la lean. Ya llevamos más de una hora. Entonces, hasta aquí termino este tema. Y la próxima semana ya empiezo con lo último del tema de metabolismo de agua y electrolitos. Yo sé que es bastante pesadito, pero empezaría con equilibrio ácido-base, una clase que doy las connotaciones generales, etcétera, y de ahí vemos los trastornos del equilibrio ácido-base, y con eso estaríamos listos para un segundo examen parcial. Vayan leyendo. Tienen lectura del libro El Antonio Blanco de Química Biológica, tienen lectura también del Baines, Bioquímica Médica, más encima se los voy a subir, me faltó el video de la anterior semana, este video y el de la anterior semana se los subo. Tendrían los PowerPoint, tienen todo, solamente pónganse a leer, es bastante el contenido ahora bibliográfico para este segundo parcial. No es más, chicos, terminamos la clase. Pórtense bien. Chao. Doctora, una consultita. Sí, dígame. Por favor, ¿para cuándo más o menos tiene usted ya fecha para el parcial? No, la verdad que estoy pensando que sea para fines de noviembre, a más tardar la primera semana de diciembre. No nos queda otra fecha, digamos, ¿no? No me ha pasado dirección de carrera ninguna. Estaba esperando que nos envíe alguna fecha tentativa. La verdad, a no ser que lancen un calendario en estos días. Si lanzan calendario. Porque de bacterio tenemos el 16, por eso le pregunto. El 16 de noviembre. De noviembre. No, después va a ser. Ya. Decembio el 28. Ya. Entonces sería la primera. Por eso quería saber, claro, por eso yo quería saber para estar preparada, ¿no? Con usted también. Ya. Pongámosle a más tardar la primera semana de diciembre. Más de eso no se mueve, sí. Que ya, a ver, mejor. Fecha. Primera semana de diciembre. Y el 28 va a ser su examen. Puede ser un martes primero. Ya. Martes 1 de diciembre, ¿no ve? Estaría bien. Cosa de que ustedes terminan, ya de ahí ya no lo mueven, por favor, para que del 28 tienen tiempo para repasar, para ir repasando. Un martes 1 de diciembre podríamos estar rindiendo el segundo parcial. De ahí ya vamos avanzando para el tercer parcial, que no es mucho, cosa de que
a mediados de fines de enero estemos rindiendo el tercer parcial, porque de ahí nomás creo que están los finales, por la primera semana de marzo creo que se colocan ya las Los notas. finales. Sí, los finales ya no, las notas están para primera semana de marzo en el CPD. Eso implica que hay que rendir en todo el febrero hay que rendir tercer parcial, final, recuperatorio, todo, para meter las notas en marzo. O ¿Está sea que bien? vamos a estar bien ocupaditos. Doctora, una pregunta. Sí, Gracias, ¿cuál doctora. será? Sí, ¿cuál Doctora, será? el examen sería en la parte de la tarde, porque el martes tenemos clase casi toda la mañana hasta las 1:30, 2 de la tarde tenemos clase. Ustedes me dicen el horario, si ustedes quieren, lo podemos poner a las 2 de la tarde, no hay problema. Si ustedes me dicen, pasamos el martes Que sea, ajá, ¿a qué hora? ¿A qué A hora el partir martes? es de que las el martes 3 tenemos sería. clase. El 1 de Ujú. diciembre. Pues entonces sería si no martes, el miércoles, digamos, El miércoles o el a martes en la primera hora. tarde. No, yo tengo clases Está bien el miércoles. martes por la tarde, doctora, martes, si tiene por favor. clases toda. Ya, martes por la tarde. Sí, puede ser, no hay problema. Ya, martes por la tarde. Tengo que consultar al otro Gracias, grupo doctora. y lo fijamos, pero Doctora, traten de no movérmelo. Sí, Doctora, dígame. disculpe, buenas tardes. ¿Será que Buenas. puede ser después de las 3? Es que yo tengo clase a las 2. Por eso le decía tan. Claro, no hay problema. Yo no tengo inconveniente del gracias. martes el horario. Lo importante es que esté habilitada la plataforma, que tengamos todas esas cosas, a no ser que ya nos digan que vamos presencial, que no sé ya eso. No tengo ni idea, le cuento. Sí, hasta ahora teóricamente dicen en la carrera de bioquímica todo nos lo están haciendo virtual, nada presencial. Así que ahora en la carrera de medicina no sé. De todas ¿Sabe qué? formas, Parece que como hay que hacerlo para que sea presencial por grupos, sería muy largo, ¿no? Porque somos muchos alumnos. sí, Y parece que eso por sí. eso están optando por el virtual. Ya, claro, porque, sí, se está sospechando además que en diciembre están diciendo que va a haber un rebrote y que vamos a volver en cuarentena y no sé qué, así que no, pensemos nomás en el virtual, Los pensemos nomás en el de virtual. tercer año, doctora, ya están dando ya tienen programado un examen presencial en cirugía. Sí, porque ellos no han rendido, pues, no han rendido, creo, ningún parcial. Tengo entendido que no han rendido parciales en cirugía. Creo que por eso era el problema, que los estudiantes estaban reclamando que querían sus parciales y todo, pues no habían. No, nosotros vamos nomás, lo hacemos igual que la anterior vez, con plataforma, etcétera, y bueno, nos evitamos inconvenientes. Así ya si entramos en cuarentena, ya quedamos nomás en que va a ser el presencial, perdón, el virtual. ¿Está bien? Bueno, entonces ya para el 2, el primero en la tarde, para el primero en la tarde a partir de las 3 de la tarde. ¿Está bien? Sí, doctora. Bueno, quedamos Gracias. así, chicas. Nos vemos. Chao, chao. Vayan estudiando, sí. Vayan estudiando. Chao, chao. Doctora. Sí, sí. ¿Qué temas entonces serían? Perdón, disculpe. Proteínas, enzimas, y todo esto. Hasta donde lleguemos, pues. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Todo lo que hemos venido avanzando. Metabolismo Perfecto. de agua y electrolito. Está todo en plataforma. Más las bibliografías que le he dicho que vayan leyendo. Entonces sería para el 1 de diciembre a las 3, ¿no? Para el 1 de diciembre a las 3 de la tarde, después de sus otros exámenes. Perfecto. Muy bien. Gracias. Ya pues, chao, chao. Ahora sí. Hasta luego, doctora. Hasta luego.